que siguiéramos un poquito, que si os surge alguna duda o alguna pregunta que hacer, creo que tenéis folio para comentar lo que queráis preguntar, ¿vale? No solamente sobre lo que yo os comentaba, sino sobre cualquier cosa que me digáis mis compañeras, que tengáis dudas y al final nos podemos resolver, ¿vale? Podemos hablar aquí de cualquier asunto sobre el que queráis hablar, ¿de acuerdo? Bien, pues como os estaba comentando aquí mi compañera, mi queridísima Pilar, ella ha estado comentando que es verdad que la mayoría de las personas que se dedicáis a cuidar, estoy totalmente de acuerdo con ella y no quiero, sobre todo ahora desde el punto de vista del tema de la igualdad y todo este rollo, no quiero que los hombres que estáis aquí os sintáis discriminados, ¿vale? Es verdad que la mayoría son mujeres, es verdad que la mayoría tienen una edad superior a los 50, 50 y tantos años, ¿vale? Y que sus cargas familiares son muchísimas. O sea, no solamente tienen que cuidar a sus cuidadores, a sus familiares dependientes, sino que tienen muchísimas otras tareas que hacer a lo largo del día. Pues lo típico, ya sabemos todo lo que hay que hacer en una casa, digo todas, aunque habrá algunos que también colaboren, gracias a Dios está cambiando. Tenemos que acompañar a nuestros familiares, tenemos que acompañar en casa, tenemos que acompañar fuera, tenemos que llevar al médico, tenemos que ir con él a comprar los medicamentos, tenemos que ir con él a comprar la comida, le tenemos que ayudar a lavarse, a vestirse, a peinarse, a la comida, a comprar comida, a darle de comer, supervisar cuando toman los medicamentos, tenemos que administrar la casa, tenemos que administrar el dinero. Es decir, como que tenemos muchas labores, ¿no? Que si se hacen tareas de enfermería que en principio a lo mejor no tendríamos por qué conocer, las acabamos conociendo porque tenemos que ayudar en esas tareas, porque no todo el día tenemos en nuestra casa una enfermera que nos ayude a hacerla. Tenemos que resolver situaciones conflictivas porque en muchas ocasiones la persona que depende de nosotros desgraciadamente se encuentra en una situación emocional o neurológica que no puede controlar y a veces se agita o se produce una situación conflictiva, que pasa en muchas ocasiones también. Tenemos que hacer muchas pequeñas cosas, que si tráeme algo, que si tráeme un libro, que si tráeme una revista, que si ayúdame, que si déjame, que si cógeme, que si bájame. Y además, en muchos casos, algunas de vosotras, o muchas de vosotras, pues quizá desempeñéis una labor fuera de vuestra casa que sea remunerada. Es decir, a lo mejor tenéis un trabajo, una labor profesional que cumplir. Es decir, no paráis. Tenéis muchísimo que hacer, demasiado. Os faltan horas en el día. ¿Por qué cuidamos? ¿Por qué se cuida un dependiente? ¿Por qué cuidamos a un familiar dependiente? Pues pueden existir muchos motivos y seguramente cada uno de nosotros tendréis muchos motivos diferentes. Pero en general los motivos fundamentales pueden ser, por ejemplo, el altruismo, el querer ayudar a alguien sin recibir nada a cambio, simplemente porque queremos a esa persona y queremos ayudarla. La empatía, porque nos podemos poner en su situación. Nosotros conocemos a esa persona, la queremos, podemos entender cómo se encuentra, nos lo podemos imaginar, ¿vale? Y queremos que esté mejor. Por reciprocidad, porque esa persona algún día nos cuidó a nosotros y ahora nosotros queremos cuidar a esa persona. Por gratitud y estima, sabemos que esa persona nos va a agradecer a nosotros que nosotros le cuidemos y eso a nosotros nos hace sentirnos bien, ¿por qué no? Porque queremos a esa persona. En algunas ocasiones, desgraciadamente, por sentimientos de culpa, porque a veces se piensa que en un momento dado no fuimos lo suficientemente buenos con esa persona, por el motivo que sea, no porque le dijo mi madre, no porque le dijo mi padre, no porque le dijo mi hermano, pues ahora se lo voy a agradecer cuidándole. A veces, también, desgraciadamente, porque queremos evitar la censura de los demás, pues pensamos que si nuestra familia, nuestros amigos o los que nos conocen se enteran que a lo mejor hemos pensado llevar a nuestro padre a una residencia o en contratar a alguien para cuidarle, a lo mejor pensamos que nos van a mirar mal y que eso no nos apetece, no nos gusta o queremos que nos aprueben socialmente, también podrían ser algunos de los motivos, ¿no? ¿A qué nos lleva esto? Pues nos lleva a darnos cuenta de que no es lo mismo cuidar a alguien porque queremos o porque realmente nos interesa esa persona o porque nos sentimos agradecidos con él o por reciprocidad que cuidarle porque nos sentimos culpables o porque queremos quedar bien con los demás. Eso evidentemente seguro que influye en la calidad de cuidado que nosotros prestamos. No será igual cuidar a alguien porque queremos que porque nos sentimos bien o obligados a ello. Entonces eso es importante en cuanto a cómo cuidamos y en cuanto a cómo nos sentimos cuidando también. ¿Vale? ¿Cuáles podrían ser entonces las consecuencias de cuidar a alguien? Sobre todo teniendo en cuenta que la situación en la que vivimos puede ser diferente, ¿no? Según cuál sea el motivo por el que queremos cuidar. Pues existen experiencias positivas, realmente las hay. La fundamental y la más grande que tenemos que ver es que seguramente cuando cuidamos nos sentimos satisfechos. Sobre todo nos vamos a sentir muy satisfechos si la persona a la que cuidamos es alguien a quien queremos. Es alguien a quien queremos, queremos que esté bien y queremos que se sienta bien. Y sabemos que cuidándole como lo hacemos o de la mejor manera posible, lo estamos haciendo sentirse bien. ¿Y qué pasa? Que nos sentimos felices porque sabemos que el familiar dependiente al que cuidamos se siente mejor. ¿Vale? Esa es una razón muy importante, una experiencia positiva muy importante
de cuidar. Desafortunadamente, también en muchos casos, en la mayoría de las veces, se producen consecuencias negativas o cambios negativos en nuestra vida debido a que estamos cuidando. Por ejemplo, cambios negativos pueden ser las relaciones interfamiliares que se ven afectadas, no solamente las relaciones con los miembros de la familia. Es muy frecuente que si tenemos que cuidar a nuestros padres, pues existan conflictos entre los hermanos. Pues, ¿qué hacemos? ¿Qué no hacemos? ¿Dónde lo llevamos? ¿Quién lo cuida? ¿Quién está más tiempo con él? ¿Quién está menos tiempo? Suele ser un problema bastante frecuente y de discusión. También suele haber, en muchos casos, la situación de que normalmente es un solo cuidador, es decir, una sola persona de la familia que se dedica a cuidarle porque ha sido el hijo preferido o porque ha estado más tiempo en casa que los demás, porque está soltero o soltera. Entonces eso se convierte en una cosa como que te toca y no se habla, te toca y te tocó. Y entonces esa persona se tiene que dedicar a cuidar y el resto de la familia a lo mejor no se lo agradece, por decirlo de alguna manera, no le dice, me alegro mucho que estés cuidando a papá, o muchas gracias por cuidarme cuando yo no puedo, etcétera, etcétera. Y esa persona se siente mal. Eso también puede crear conflictos entre esa persona y el resto de su familia, ¿no? Porque se siente mal que no le reconozcan ese esfuerzo que está realizando, que es muy importante. En muchas ocasiones también la persona que cuida, como hemos dicho antes, en la mayoría de las ocasiones, tiene muchas otras tareas que realizar y además tiene un núcleo familiar propio. Hablemos, por ejemplo, de esposa o esposo, hablemos de hijos. ¿Eso qué hace? Porque normalmente la atención que le prestas a la persona que estás cuidando ya no se la puedes prestar a tu pareja o no se la puedes prestar a tus hijos. Lo que puede generar en muchos casos pues, ciertos conflictos, peleas, discusiones, reproches, ya no me prestas atención, típico, ¿no? Y también otra experiencia negativa que a lo mejor ocurre en muchos casos en las relaciones familiares es el hecho de que la persona que cuida de repente se encuentra en una situación diferente, ¿vale? Antes mi madre me cuidaba a mí, o mi padre me cuidaba a mí, y ahora le tengo que cuidar yo. Es muy duro darse cuenta de que tus padres se hacen dependientes de ti. Tú te haces mayor, ellos se hacen mayores, tienes que cuidar de ellos. Es un cambio en la situación que cuesta mucho asumir, y a algunas personas les cuesta más que a otras, evidentemente, ¿no? Es un cambio de situación importante y los cambios para todos son difíciles. También se producen muchas veces cambios en el trabajo, en la situación económica, porque se ve afectado todo nuestro tiempo. Cuando nosotros no somos cuidadores, pero de repente tenemos que ponernos a cuidar, pues surge el problema de yo le tengo que dedicar tiempo a esta persona. ¿Cuánto tiempo? Mucho. En muchas ocasiones, cuando tenemos grandes dependientes, tenemos que dedicarle a lo mejor las 24 horas del día. Aquí surge un conflicto. Yo estoy trabajando. ¿Qué hago con mi trabajo? ¿Puedo seguir trabajando? Si resulta que dejo a esa persona al cuidado de otra mientras me voy a trabajar, ya me siento culpable porque ya no me estoy cuidando también como debería. Si reduzco mi jornada laboral, pues ya le cuido a él, pero ya a nivel económico puedo tener problemas, porque a lo mejor necesito esa cantidad de dinero. A lo mejor tengo que dejar de trabajar para poder atender bien a mi familiar. Hay un conflicto ahí entre las decisiones que tenemos que tomar, y una vez que se toman esas decisiones también puede haber problemas, porque vamos a lo mismo, porque o me dedico todo a mi trabajo, o estoy dedicándome a mi trabajo, pero después a mi familiar. Es un gran problema y nos afecta económicamente y a nivel laboral, ¿vale? En muchos casos está comprobado que muchos cuidadores tienen que dejar de trabajar para poder atender a sus familiares dependientes. Existen otros cambios, en el caso del tiempo libre no es que cambie, es que disminuye, nos quedamos sin tiempo libre, de repente nos tenemos que dedicar en cuerpo y alma a cuidar a una persona. Se acabó el tener tiempo para hacer ninguna otra cosa más, es como cuidar y ya está. Pero cuidar a esa persona, nada más que a ella. Entonces se acaba totalmente nuestro tiempo libre, nuestro ocio, nuestra posibilidad de dedicarnos a cualquier otra cosa que tenga que ver con nosotros mismos, que no sea la persona a la que estamos cuidando. Se producen también trastornos en la salud. La salud cambia, ¿por qué? Porque vamos a ver, resulta que nos estamos dedicando por entero a esa persona, no nos dedicamos para nada a nosotros mismos. ¿Qué pasa? Que todo el tiempo que antes podíamos dedicar a nuestro propio cuidado, a la atención de nuestras propias necesidades, ya no nos dedicamos a la atención de nuestras necesidades, sino a las del familiar. Puede ser que nuestra salud empeore, pero a lo mejor ni siquiera nos damos cuenta, porque me duele un poco la cabeza, será que no cuido un poco. No tiene que ver con que esté cuidando todo el día a esta persona, o he sido un poco resfriada, o he adelgazado un poquito de tiempo menos. No lo relacionamos con que estamos dedicando una excesiva cantidad de tiempo a la persona que cuidamos, ¿vale? Parece que nosotros ya no nos cuidamos, porque como estamos cuidando a otros, pues ya no nos